Bien, procede el despacho a reanudar la diligencia siendo las 11:42. Estando en esta instancia, abre el sobre cerrado las preguntas en cuanto al interrogatorio solicitado por el extremacionado. Es así que me permito hacer lectura del interrogatorio formulado por el extremacionado a la parte demandante. Primero, diga cómo es cierto, sí o no, y yo digo que es cierto que usted celebró un contrato de compraventa de millas con la sociedad panameña Life Mile Corporation. Perfecto. Diga cómo es cierto, sí o no, y yo digo que es cierto que usted fue debidamente informado por parte de Life Mile Corporation que la transacción estaba realizando era una compraventa de millas. Diga cómo es cierto, sí o no, y yo digo que es cierto que usted conocía plenamente que la relación de consumo objeto de esa demanda era compra-venta de millas. Pregunta asertiva. Diga cómo es cierto, sí o no, y yo digo que es cierto que en el mismo instante en que usted pagó las millas, las mismas fueron debidamente acreditadas en su cuenta de Life Mile. Diga cómo es cierto, sí o no, y yo digo que es cierto que el contrato de compra-venta de millas celebrado entre usted y Life Mile se ejecutó antes de 5 días siguientes a su celebración. Dicha pregunta no se rechaza. Sexto, diga cómo es cierto, sí o no, y yo digo que es cierto que usted celebró contrato de compra-venta de millas con Life Mile Corporation el 25 de septiembre de 2014. Diga cómo es cierto, sí o no, y yo digo que es cierto que el contrato de compra-venta de millas con Life Mile Corporation se ejecutó el 25 de septiembre de 2014. Diga cómo es cierto, sí o no, y yo digo que es cierto que usted no adquirió ningún tiquete aéreo de Avianca con las millas compradas. Noveno, diga cómo es cierto, sí o no, y yo digo que es cierto que al momento de celebrar el contrato de compra-venta de Life Mile Corporation, usted conocía que conforme a los términos y condiciones de Life Mile, la compraventa de millas es una transacción irreversible que no puede ser reembolsada. Bien, solamente el despacho se abstuvo de tener en cuenta la quinta pregunta. Se decreta y conforme a ello se procede de conformidad con el artículo 210 del Código de Procedimiento Civil. Cerramos esta instancia, se le otorga el uso de la palabra a la parte demandada para formular sus alegatos de conclusión, advirtiendo que al extremacionante no se le podrá otorgar como quiera que no comparezca a la presente diligencia. Gracias, señor juez. Sin perjuicio de lo anterior, solicito adiciones su providencia de decreto de pruebas en el sentido de decretar el testimonio de la señora Ana Carolina Benedetti, que fue oportunamente solicitado a través de la contestación de la demanda. Se rechaza la solicitud de testimonio como quiera que el despacho considera que es suficiente con lo que se ha realizado en cuanto a la inspección de la página y suficientemente con las pruebas allegadas al plenario para considerar y asumir una decisión de fondo. El testimonio resulta impertinente para decretarlo en esta instancia. Gracias. Respetuosamente y con fundamento en lo previsto en el artículo 348 del Código de Procedimiento Civil, interpongo recurso de reposición en contra de esta decisión y procedo a sustentar el recurso en los siguientes términos. El derecho a probar, desde luego conforme con lo previsto en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, es un derecho fundamental que le asiste a mi representada. En este sentido, la estructura probatoria que prevé nuestro ordenamiento es que la prueba puede ser rechazada por el juez siempre y cuando ésta sea impertinente, inconducente o inútil o superflua. En el presente caso, si bien el despacho ha manifestado que el testimonio de la señora Ana Carolina Benedetti es impertinente, la verdad es que ello no es así. Procedo a explicar las razones de este argumento.
La pertinencia, como bien lo conoce el señor juez, está dada en razón de la relación que existe entre el medio de prueba y los hechos que se pretenden probar con el mismo, los cuales deben guardar una relación adecuada con el objeto del litigio. En el caso en particular, estamos discutiendo la procedencia o no del derecho de retracto respecto de una transacción de millas efectuada entre el señor demandante y Life Miles, y en este sentido solicitó mi representada el testimonio de Ana Carolina Benedetti con el fin de que, entre otros, cito la contestación de la demanda, se pronuncie respecto del funcionamiento del programa Life Miles, las transacciones que celebra Life Miles Corp, el concepto de milla y la transacción específica del demandante, cierro comillas, de manera que el testimonio fue solicitado por mi representada de manera exacta y precisa, con una relación absoluta entre el objeto de este proceso y lo que va a declarar, o sobre lo que va a declarar la señora Benedetti. De manera que, en razón de lo expuesto, el despacho está obligado a decretar el testimonio. No es una opción decretar el testimonio, el despacho no puede prescindir de la prueba solicitada simplemente porque considera que ha dejado esclarecida la situación que corresponda, porque ello solamente es dable para una multiplicidad de testimonios cuando hayan sido pedido así. En efecto, si el despacho me permite, voy a leer la norma correspondiente del Código de Procedimiento Civil. La norma del testimonio, que es el artículo 219, en su inciso segundo, afirma lo siguiente: el juez podrá limitar la recepción de los testimonios cuando considere suficientemente esclarecidos los hechos materia de esa prueba. El auto del juez no tendrá recurso alguno, pero el superior podrá citar de oficio a los demás testigos, conforme a lo previsto en los artículos 180 y 361 del Código de Procedimiento Civil. Esta norma, como bien lo comprende el señor juez, no aplica para el presente caso, por cuanto no estamos reduciendo el número de testimonios, estamos simplemente refiriéndonos a un solo testimonio. Y como es un solo testimonio, el juzgador está obligado a dar observancia a la regla sobre la cual acabé de referirme, esto es, a la prevista en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, que afirma: las pruebas deben ceñirse al asunto materia del proceso, y el juez rechazará in limine o de plano, como está sucediendo en este momento, las legalmente prohibidas o ineficaces, 1, las que versen sobre hechos notoriamente impertinentes, 2, y las manifiestamente superfluas, 3. En consecuencia, si no se encuentra enmarcado el testimonio dentro de esas tres hipótesis, entendiendo la pertinencia como la relación que existe entre la prueba y los hechos materia del proceso, el juez no puede no puede rechazar la prueba, por cuanto estamos además disponiendo y debatiendo sobre el derecho a probar, que hace parte del derecho fundamental al debido proceso de mi representada. En estos términos, sustento el recurso de reposición. De manera muy respetuosa, solicito al despacho que proceda a revocar la providencia por medio de la cual rechazó el testimonio de la señora Ana Carolina Benedetti, que en su lugar proceda a decretar el mismo para ser practicado en esta misma audiencia. Gracias. Bien, escuchado los fundamentos en cuanto a las consideraciones que ha hecho la parte accionada, el rechazo de la práctica del testimonio, el despacho procederá a emitir una decisión. Sin embargo, va a reabrir el interrogatorio a efectos de formularle una pregunta a la doctora Irma Janet Pinzón Guiza como representante legal de la sociedad demandada. Habiéndole hecho las advertencias anteriormente, formulará la siguiente pregunta. Cuéntele al despacho de manera precisa cuál es la relación que tiene la señora Ana Carolina Benedetti, domiciliaria y residente de la ciudad de Salvador, y de la cual se solicita prueba del testimonio en esta instancia.
La señora Ana Carol Benedetti es abogada de Life Miles y reside en El Salvador. Ella es la encargada como de manejar todos los temas legales comerciales, soporte jurídico a todo lo que es el programa Life Miles, y está residiendo en El Salvador. El despacho no tiene ninguna otra pregunta. Bien, la solicitud planteada por el extremo accionado consistente en que se sirva a decretar el testimonio de la señora Ana Carolina Benedetti, domiciliaria y residente en la ciudad de El Salvador, consistente en que ella reclare respecto del funcionamiento del programa de Life Miles, las transacciones que celebra Life Miles Corporación, el concepto de milla y la transacción específica del demandante. El despacho considera que es suficiente con los elementos que recaudados en este proceso, de elementos de prueba, tanto las condiciones y el contrato, la inspección realizada a la página de internet, el interrogatorio absuelto por el extremo accionado en calidad de su representante legal, suficiente para que ha llevado a la ilustración y al conocimiento en cuanto a los hechos de la demanda se refiere a específicamente el nudo o el debate centrado en la presente actuación jurisdiccional y en el marco de la economía y efectos de que este proceso debe realizarse sin suspensiones que puedan conllevar a retrasos dentro del marco del proceso que impidan la finalidad del derecho sustancial, es decir, que se emita una sentencia lo más rápido. El despacho rechaza la práctica y se sostiene en ello, partiendo de que es suficiente y dicha práctica del testimonio no contribuiría en ninguna situación que ya se encuentra
netamente probada en el presente asunto. Las declaraciones que son solicitadas que se haga de la señora Ana Carolina Benedetti están específicamente enfocadas respecto de lo que ya este despacho tiene plenamente claridad. Bajo ese fundamento se rechaza el recurso de preposición presentado contra la providencia antes señalada. Bien, es así. Tiene el uso de la palabra el doctor José Ignacio para formular sus alegatos. Muchas gracias, señor juez. Procedo a presentar el alegato de conclusión que corresponde a Aerovías del continente americano en este proceso en los siguientes términos. En primer lugar, me referiré brevemente a los hechos. En segundo lugar, referiré nuevamente al problema jurídico. Y en tercer lugar, plantearé los fundamentos de derecho que sustentan la posición de Avianca S.A. frente al problema jurídico. En primer lugar, es importante reseñar en lo que tiene que ver con los hechos que, según lo alega el demandante, él intentó transferir millas desde su tarjeta de crédito a su cuenta Life Miles, tal y como ha sido ya aclarado por el despacho a través de el documento que fue aportado mediante la contestación de la demanda, junto con la inspección judicial que tuvo a bien practicar en la página web de lifemiles.com. Lo que en realidad hizo el demandante fue comprar unas millas para abonarlas a su cuenta Life Miles. En efecto, el documento que aportó la representante legal de Avianca S.A. al absolver su interrogatorio de parte, esto es el extracto de la cuenta del señor Over Peña en Life Miles, demuestra claramente que el señor lo que hizo fue adquirir unas millas o comprar unas millas el día 25 de septiembre del año 2014. Así las cosas, lo que hizo el demandante el día 25 de septiembre de 2014 fue comprar unas millas y no, como él lo manifiesta, adquirir o transferir unas millas desde el banco con el cual él tiene cuenta a la cuenta de socio de lifemiles.com a través de la página lifemiles.com. Según lo manifiesta el demandante, él, una vez efectuó la compra, buscó ejercer el derecho de retracto ante Life Miles. Mi representada ha reconocido plenamente que eso fue lo que hizo el demandante. De esto no hay duda desde el punto de vista fáctico. La discusión es jurídica, como pasaré a exponerlo más adelante. Y, en tercer lugar, el señor Peña manifiesta que Life Miles le negó el derecho de retracto, lo cual también es cierto, como lo he manifestado y como lo señalé al pronunciarme frente a la fijación del litigio. Así entonces, siendo estos los hechos relevantes, es importante retomar el problema jurídico, y es si Life Miles, en este caso Avianca S.A., estaba en la obligación de acceder al retracto que le solicitó el señor Over Peña. La respuesta a tal interrogante que tiene Avianca es no. No es procedente acceder a la solicitud de retracto que efectuó el señor Peña, mi representada. Y con esto paso a plantear los argumentos jurídicos que tiene Avianca para sustentar esa posición frente al problema jurídico. Esto es, que no procedía el derecho de retracto. En primer lugar, me parece muy importante dejar claro que el señor Peña tuvo a su disposición toda la información correspondiente antes de proceder a la compra de las millas. En efecto, tal y como lo menciona el correo electrónico que remitió el señor Carlos Contreras de Avianca, que obra como prueba documental en este proceso, abro comillas, el señor realizó una compra de 16,000 millas en la promoción 2x1 de septiembre por el sitio web de lifemiles.com y se le realizó el cobro de $480 correspondiente a la transacción, cierro comillas. En la información que se encuentra en la página web de Life Miles, en el proceso de compra, como bien lo puede observar el señor juez a través de los documentos aportados por la representante legal y a través de la inspección judicial practicada, se informan de manera clara cuáles son las condiciones de la transacción, cuáles son las condiciones de la promoción, cuál es el valor de la compra y desde luego la página es enfática en señalar que se está efectuando una compra de millas. ¿Listo? De manera que no es posible que el señor pueda interpretar una cosa distinta, siendo un consumidor medio, que se trata de una compra de millas. De manera que la información es suficiente, veraz, oportuna y comprensible para un consumidor medio, así que no podría concluirse de ninguna manera que Life Miles brindó una información equívoca o que indujo a error o a engaño al consumidor en lo que tiene que ver con la compra de millas. Adicionalmente, los términos y condiciones del programa Life Miles son fácilmente accesibles para sus socios, fueron aportados como prueba documental a esta actuación a través de la contestación de la demanda y ha sido claro que el señor Over Peña, al ser miembro del programa Life Miles, según lo explicó la representante legal de mi representada, aceptó sus términos y condiciones para ingresar a ese programa.
Adicionalmente, es importante que el despacho tenga en cuenta y valore, por supuesto, la confesión que el propio demandante efectúa a través de la demanda. Él señala lo siguiente en su demanda, abro comillas, que por falta de experiencia y desconocimiento de las políticas y condiciones del programa Life Miles, cierro comillas. Adicionalmente, vía interrogatorio de parte, a través de las preguntas asertivas que fueron efectuadas por mi representada, es claro que el señor sí era consciente de haber efectuado una compra de millas, lo cual para lo cual no tomó las medidas necesarias y lógicas que debió haber tomado cualquier consumidor, esto es de haber revisado y examinado las políticas y condiciones del programa correspondientes, porque así el propio demandante lo ha señalado, que no las examinó a pesar de que tenía el deber, según la Ley 1480 de 2011, de haberse informado de manera suficiente respecto de la transacción que iba a efectuar. Así entonces, en lo que tiene que ver con la información que fue brindada a el señor Peña, es evidente que la misma fue suficiente, clara, veraz, comprensible y oportuna. Eso significa que, como lo planteó mi representada en la contestación de la demanda, se configura la culpa del reclamante. El reclamante fue negligente al haber omitido revisar los términos y condiciones y al haber leído la información que se le brindaba en la página al efectuar su transacción. Así que ello significa, desde el punto de vista práctico, que no existe daño. Y como no existe daño que deba ser reparado por el proveedor, no tendría por qué prosperar esta pretensión. Desde ese punto de vista, como bien lo ha reconocido la Superintendencia de Industria y Comercio, el daño es uno de los elementos esenciales que se exige para la prosperidad de una pretensión de protección del consumidor. Al margen de lo anterior, y como bien lo expuso mi representada en la contestación de la demanda, es esencial analizar la procedencia o no del derecho de retracto a la luz de los elementos que plantea el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, que paso a leer a continuación. Abro comillas. En todos los contratos para la venta de bienes y prestación de servicios mediante sistemas de financiación otorgada por el productor o proveedor, venta de tiempos compartidos o ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia, que por su naturaleza no deban consumirse o no hayan comenzado a ejecutarse antes de 5 días, se entenderá pactado el derecho de retracto por parte del consumidor. En el evento en que se haga uso de la facultad de retracto, se resolverá el contrato y se deberá reintegrar el dinero que el consumidor hubiese pagado, cierro comillas. Así entonces, el propio legislador fue muy claro en disponer en qué casos exclusivamente procedía el derecho de retracto. Allí dice en todos los contratos. Perfecto. En este caso estamos frente a un contrato de compraventa de millas que constituyen una forma de pago de bienes y servicios, entre los cuales se encuentra la adquisición de tiquetes aéreos, se encuentra la adquisición de bienes y se encuentra la adquisición de otros servicios distintos del transporte aéreo, como es, por ejemplo, el pago de noches de hoteles, tal y como lo señaló la representante legal de mi representada. Hasta ahí, en principio, procedería el derecho de retracto. No podríamos decir que no, es uno de los contratos. Pero luego el legislador trae otra exigencia adicional, aparte pues de que la venta se haya hecho a través de un medio no tradicional, lo cual es claro, pero la exigencia es la siguiente, que las obligaciones derivadas de ese contrato no hayan comenzado a ejecutarse antes de 5 días, contrario censo. Si las obligaciones de ese contrato, esto es, del contrato de compra de millas para el caso en particular, se comenzaron a ejecutar antes de 5 días, el derecho de retracto no procede. Y esto es lógico por la siguiente razón. Como bien lo tiene probado el despacho, porque así fue no solamente confesado por el propio demandante, sino adicionalmente probado a través del documento con que cuenta el señor juez, denominado extracto de cuenta del señor Over Peña, el propio 25 de septiembre de 2014, esto es, el día en el cual el señor Peña efectuó la transacción, fueron abonadas 32.000 millas que él mismo adquirió. Y viene la pregunta, ¿qué habría podido hacer el señor Peña con esas millas? Como bien lo ilustró la representante legal de Avianca, el señor Peña habría podido adquirir de nuevo tiquetes aéreos, 1, 2, bienes de diferente naturaleza y 3, otros servicios distintos del transporte aéreo. Ahora, ¿cuándo habría podido adquirirlos? El propio 25 de septiembre del año 2014. Esto es, ese mismo día el señor Peña habría podido utilizar las 32.000 millas que adquirió, lo cual frustraría el derecho de retracto, y por esa razón es ilógico
y desde luego contrario a derecho, que proceda el derecho de retracto frente a la compra de millas, por cuanto ese contrato de compraventa de millas nace a la vida jurídica de manera inmediata y allí mismo se extingue por pago de las obligaciones que corresponden. ¿Por qué? Porque como bien lo hizo LifeMiles, una vez efectuada la transacción, LifeMiles entregó las millas a la cuenta del señor Peña y en ese momento el señor Peña habría podido comprar de nuevo tiquetes, bienes u otros servicios. Y es importante, en adición a lo anterior, que considero es suficientemente ilustrativo, dejar claro al despacho que una cosa es el retracto frente a la compraventa de millas y otra cosa muy diferente es el retracto frente a otra clase de contratos. Ejemplo, si se trata del contrato de transporte, ya como lo tiene establecido esta superintendencia, frente al contrato de transporte, en aplicación de las normas reglamentarias de los reglamentos aeronáuticos de Colombia, procede el derecho de retracto. Procede frente al contrato de transporte, pero no procede frente al medio de pago del contrato de transporte, como sería, por ejemplo, las millas. Lo propio sucedería con la compra de un televisor a través de millas de LifeMiles. Supóngase, señor juez, que el demandante el día 25 de septiembre hubiese comprado un televisor a través del portal de LifeMiles. Entonces, en este contrato de venta existen dos elementos esenciales. Uno, el precio. Dos, el objeto de la compraventa. El objeto es el televisor y el precio va a ser las millas que van a ser descontadas de la cuenta del señor para que él pueda tener su televisor. El retracto procedería hipotéticamente sobre la venta del televisor, pero no sobre la compraventa de las millas. Esto es, si el señor Peña hubiese ejercido el derecho de retracto en esa hipotética venta de un televisor, lo que debería hacerse es que el señor Peña devuelva el televisor al proveedor y que el proveedor devuelva las millas a la cuenta del señor Peña. ¿Por qué? Porque el señor ya cuenta con las millas con las cuales puede pagar determinados bienes o servicios. Así entonces, con base en todos estos argumentos, es muy claro que a la luz de lo que está expresa y diáfanamente señalado en el artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, en un caso como el presente no procede el derecho de retracto, pues se trataba de la compraventa de millas, y las millas fueron abonadas de manera instantánea a la cuenta del señor Peña, razón por la cual la obligación correspondiente no solo se ejecutó, sino que además se extinguió antes de 5 días, que es el plazo de procedencia que prevé el artículo 47. Por estas razones, el despacho está obligado, en este caso en particular, a negar las pretensiones que formuló el señor Peña. En todo caso y de manera subsidiaria, si remotamente llegara a considerar que el señor Peña tiene razón y que mi representada debió acceder al derecho de retracto, lo cierto es que el despacho también está obligado, al amparo del imperio de la ley, a abstenerse de imponer cualquier clase de sanción, por cuanto la procedencia de la sanción en este caso, como bien lo dispone el artículo 58, numeral 10 de la Ley 1480, no es una obligación del juez, es una posibilidad que tiene el juez. Y para esto está sometido no solamente a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la imposición de las sanciones, sino que adicionalmente tiene que tener en cuenta los criterios especiales que prevé la ley en el numeral 10 del artículo 58, así. Abro comillas, si la decisión final es favorable al consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio y los jueces podrán, ojo, no deberán, imponer al productor o proveedor que no haya cumplido con sus obligaciones contractuales o legales, además de la condena que corresponda, una multa de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio, que se fijará teniendo en cuenta circunstancias de agravación debidamente probadas. No existe prueba aquí alguna, tales como la gravedad del hecho, la reiteración en el incumplimiento de garantías o del contrato, la renuencia a cumplir con sus obligaciones legales, inclusive la de expedir la factura y las demás circunstancias, cierro comillas. El presente caso es inédito, es la primera vez que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene en su conocimiento un caso como el presente. Y adicionalmente la posición que Avianca S.A. mostró durante todo el tiempo que discutió el tema con el consumidor no fue caprichosa, ni más faltaba. Ni mucho menos, la posición de Avianca S.A. está y estaba y ha estado fundamentada en el derecho positivo, esto es, en la clara interpretación del artículo 47 de la Ley 1480 de 2011, lo cual inhibe, por supuesto, a la Superintendencia de Industria y Comercio a imponer cualquier clase de sanciones en un caso como el presente. En estos términos, señor juez, presento entonces el alegato de conclusión
de Avianca S.A., solicitándole que por favor niegue las pretensiones formuladas a través de la demanda. Gracias. Bien, escuchado los alegatos por el extremo accionado, es la instancia, habiendo agotado todas las instancias o etapas que precede el artículo 432 del Código de Procedimiento Civil, tendrá este despacho el lugar para emitir una sentencia. Siendo las 12:12, vamos a suspender la diligencia, la cual se reanudará a las 1:40. Es decir, hoy a las 1:40 reanudamos la diligencia a efectos de emitir una sentencia. Muchas gracias.